Son las 6 de la mañana, 40 minutos del país. Y seguimos oyendo. Habíamos anunciado tratar el tema propiamente que está dando mucho que hablar en relación a la Fiscalía de la Nación. Nosotros creíamos que tras el mensaje que dio a la familia en cargo del fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pues se mostraba bastante firme, muy enfática, y refería que pues aquí no hay intocables, no tenemos miedo, nos merecemos un país libre de corruptos. Es lo que decía, entre otras cosas, Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Hoy en día estamos viendo, oiga, el accionar de la Fiscalía, pero de una manera moral, diríamos implacable, para con este gobierno. ¿Qué hay que saber? ¿Qué se debería de saber sobre la Fiscalía de la Nación? Porque en el país, porque los medios de comunicación, la prensa mermelera y mercenaria de la capital en su mayoría, no todos, en su mayoría, están empeñados en mostrarle al Perú, a la gente, Pedro Castillo corrupto por aquí, denuncia por aquí, de otra denuncia por ahí, acusaciones por todos lados, oiga. Pero nadie refiere, o por lo menos lo que hay tiene cobertura nacional, como los canales, los medios impresos, nadie toca a la fiscal de la Nación. Aquí lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con un periodista de los pocos que hay en Lima, que dice las cosas tal y como son. Jaime Castillo nos ha aceptado una entrevista el día de hoy, a esta hora, esta mañana, para que esta tipo, la Selva Central, conozca realmente qué tenemos en la Fiscalía de la Nación, qué cosa hay, qué cosa es lo que debe saber el Perú, el peruano. Jaime Castillo, muy buenos días, Radio Antena 1, aquí en Santiago, te escuchamos, tu saludo y gracias de antemano por atender a nuestra entrevista. Buenos días, mi estimado Abel, un placer, un honor comunicarme contigo, y permíteme saludar a ti, al equipo que te acompaña, como a tu respetable audiencia, allá en Selva Central, por Antena 1. Muy importante lo que me dices, Abel, y empezar a decirte que el Ministerio Público siempre ha sido la vergüenza de la familia, ¿no? El Ministerio Público siempre ha sido la oveja negra de la institución republicana. Desde su creación a la fecha, pues no podemos nosotros tener un saldo positivo. Recordemos nombres desde el tiempo de Alberto Fujimori, Blanca Nelia Colán, Aljovín y tantos más, apristas, fujimoristas, ollantistas, todos los que han llegado lamentablemente no han dejado un saldo positivo. No hay un solo fiscal de la Nación, por lo menos de Fujimori a la fecha, que uno pueda decir, este vale algo. O sea, todos los fiscales de la Nación han entrado o con antecedentes y salieron con mucho más antecedentes. Entonces lo de Patricia Benavides ha sido una jugada maestra de los hermanitos, de los cuellos blancos, mi estimado Abel. Este es el gran problema que tenemos en este momento. Claro, pero ahora vamos directo a lo que tenemos como fiscal de la Nación, Jaime. Es calificada para estar en el cargo, cumple con los requisitos para estar en el cargo de fiscal de la Nación. Nadie dice nada al respecto. ¿Qué se sabe en todo caso, Jaime, en cuanto a las condiciones que tiene Patricia Benavides para asumir este tan importante cargo que nosotros consideramos así, fiscal de la Nación? Buena pregunta. Empecemos por ahí. De tantos fiscales supremos que merecieron ser fiscal de la Nación, varios. ¿Por qué Patricia Benavides Vargas? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es, Patricia Benavides Vargas fue elegida porque Patricia Benavides tiene rabo de paja y porque Patricia Benavides es funcional a los intereses de la mafia, de los hermanitos. En primer lugar, Patricia Benavides nunca debió ser fiscal de la Nación
porque el requisito fundamental para ser fiscal de la nación es haber sido fiscal supremo. Y Patricia Benavides nunca, jamás fue fiscal supremo. El otro requisito básico para ser fiscal de la nación es haber formado parte de la Junta de Fiscales. Y doña Patricia Benavides Vargas nunca formó parte de la Junta de Fiscales. Y lo peor de todo, Patricia Benavides Vargas tiene a una hermana, al momento de ser elegida fiscal supremo, tenía una hermana, o tiene una hermana, la juez Emma Benavides Vargas, que ya estaba siendo procesada penalmente por haber favorecido libertades para narcotraficantes a cambio de dinero. Hay pruebas, hay testimonios, y es más, la fiscal Betsabe Revilla había pedido el impedimento de salida del país de la juez Emma Benavides Vargas mientras se le investiga, y el juez aceptó eso. Y además pidió que pague una caución. Imagínense ustedes, la Junta Nacional de Justicia, con su jefe, Ávila, y con la ex ministra de Alan García Pérez, María Zavala, eligen a Patricia Benavides Vargas con esos antecedentes. Y el señor Ávila se mandó un speech, se mandó un discurso encendido y fogoso, orgulloso de presentar a Patricia Benavides Vargas, y miren lo que tenemos ahora. O sea, César Inostroza Pariachi tiene mucho más hermanitos hoy en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y César Inostroza Pariachi todavía maneja el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ellos han sido denunciados ayer públicamente por el presidente de la República sin vergüenza alguno, como debería ser, porque ellos están metidos en toda una conjura para que las mafias regresen nuevamente a hacer lo que era el Perú antes de Pedro Castillo. Esa es la verdad de la milanesa, mi estimado Abel. Claro, ahora, se suma a esto también, Jaime, el hecho de que habría una funcionaria, había sido nombrada una conocida funcionaria, me parece ex viceministra del gobierno de Alan García, en un cargo importante en la Fiscalía de la Nación. No sé si tienes alguna información al respecto. Muy bien, buena pregunta. Entonces ya hemos visto que el Ministerio Público siempre fue funcional a las mafias, desde su creación, ¿no? Ha habido un fiscal de la nación imbécil, de imbéciles, como fue Aljovín. Revisen ustedes quién fue Aljovín, fue un imbécil de imbéciles. Lo puso Vladimiro Montesinos Torres. Hubo Blanca Nelia Colán, que prácticamente le lustraba los zapatos a Alberto Fujimori y le daba besitos al delincuente Vladimiro Montesinos, siendo fiscal de la nación. ¡Presa! Y otros más. Tuco Peláez, el aprista, prácticamente archivó todas las denuncias en contra de Alan García Pérez, fiscal de la nación. Gladys Echaíz Ramos, cuando fue fiscal de la nación, archivó todas las denuncias en contra de Alan García Pérez y además obstruyó la investigación del caso BTR. Y además, con la matanza de Jaén, la horrible matanza de Jaén, Gladys Echaíz Ramos se preocupó de que su amiga íntima y compañera Mercedes Cabanillas Bustamante nunca sea investigada, hasta cambió fiscales en la zona de investigación. En fin, es larguísimo, mi estimado Abel Robles y estimado público, hablar de Nelly Calderón Navarro, del otro Carlos Ramos Heredia, en fin, todos estos fiscales de la nación han sido el azote del país. Cuando llega Patricia Benavides Vargas, desde el día cero se encarga de colocar un equipo de sabuesos dedicados a molestar, fastidiar y desgraciarle la vida al presidente, y de consuno trabajar con la Big Press y con el Parlamento para sacarlo de Palacio.
Lo que hizo Patricia Benavides Vargas es algo que ningún fiscal de la Nación anteriormente había hecho: investigar al presidente de la República. Salvo el fujimorista Pablo Sánchez Velarde, el temeroso fujimorista Pablo Sánchez Velarde, quien, abusando del cargo, al parecer ya estaba conversado con los hermanitos, cuando asumió de pasadita el cargo de fiscal de la Nación, cuando le encargaron el cargo de fiscal de la Nación, este hombre por consigna decide investigar al presidente, y Patricia Benavides se coge de eso y hace lo que no debe hacer: investigar al presidente durante su mandato, porque la doctrina de derecho constitucional en el Perú es invariable. Al presidente de la República no lo puedes turbar, no lo puedes molestar, no lo puedes perturbar durante su mandato, porque tiene que gobernar. Por eso el artículo 117 de la Constitución dice que solamente se le puede acusar por un solo delito, que es traición a la patria, y tres infracciones constitucionales. Pero Patricia Benavides Vargas, que no es penalista, que no es procesalista penal, ella puso un equipo de fiscales especialmente para perseguir a Pedro Castillo. Entonces, no solamente eso, como secretario, como gerente general del Ministerio Público, ha traído a una delincuente, no media delincuente, sino delincuente al 1000%, que es la señora Barrantes, que ya venía de cometer delitos en Salud, en el Ministerio del Interior, aliada de Fernando Barrios, quien fue ministro del Interior de Alan García Pérez. La compañera, la aprista Emma Barrantes, es un personaje que está asignada por la corrupción, y ahí demuestra Patricia Benavides Vargas que está trabajando con la mafia lanista dentro del Ministerio Público, y que está trabajando fuera del Ministerio Público de alianza con los hermanitos, también muchos apristas ahí, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Está trabajando con la prensa grande y está trabajando con el Congreso. Como la prensa grande, como te das cuenta, Abel Robles, la prensa grande no la toca ni con el pétalo de una rosa. El Congreso no la toca a Patricia Benavides ni con el pétalo de una rosa, y menos el Poder Judicial. O sea, hay una conjura ahí, mi estimado Abel. Evidentemente, hay una componente ahí realmente evidente, muy evidente lo que hemos visto. Por ejemplo, ayer, ¿cómo es que de pronto, oiga, este fiscal, en este caso hablamos del Canta Aguirre, que estuvo a cargo de esta diligencia, que se metió a Palacio de Gobierno, que yo sepa, bueno, no sé si mucho más antes, probablemente tenga mucho más editoriales de año, pero que yo sepa, no había visto nunca un fiscal con policía y todo que te metan a Palacio de Gobierno. Esto, ¿qué cosa, qué lectura te da, gente? No, este es un atropello. Este es un atropello. Nunca se ha visto esto desde la Constitución pública, ¿no? Especialmente de Fujimori a la fecha, nunca se ha visto esto, porque, vuelvo a repetir, la doctrina de derecho constitucional y la normativa del derecho constitucional es muy clara, ¿no? En el sentido que al presidente, como el nuestro es un régimen presidencialista, Abel y estimado público, entonces al presidente hay que dejarlo gobernar, que cumpla sus 5 años de gobierno, y después de terminado su mandato, tú lo puedes investigar y lo puedes acusar. Entonces la Constitución política dice claramente que al presidente de la República no se le puede acusar, ¿no es cierto?, durante su periodo, durante su mandato. Entonces, lo que está haciendo Patricia Benavides Vargas es irse en contra de lo que la Constitución dispone y en contra de lo que los anteriores fiscales habían dispuesto. Entonces ha venido no solamente a desgraciar la vida del presidente de la República, enviando fiscales a patearle la puerta prácticamente a Pedro Castillo, ¿no es cierto?, con policías y todo eso para armar el show mediático que ha denunciado el presidente de la República con todo derecho al mundo entero, a la comunidad internacional y nacional, por cierto. Sino que también Patricia Benavides ha venido a salvarle el pellejo a su hermana, la juez Emma Benavides Vargas,
ha sacado de la investigación en contra de su hermana a la honorable fiscal Bexaber Revilla, y ella renunció al día siguiente de haber sido sacada del caso. Y en protesta por haber desactivado el otro tema de los cuellos blancos, también renunció el famoso fiscal Cuba, muy reconocido por su capacidad, catedrático universitario, también renunció protestando en ese sentido. No solamente eso, en el caso emblemático de los Sánchez Paredes, un proceso penal que ya tiene más de un cuarto de siglo, mi estimado Abel Robles y noble público de Antena 1, el caso del narcotráfico de los Sánchez Paredes, el clan de los Sánchez Paredes, ha sacado al fiscal Almanza, uno de los fiscales que impulsó ese proceso, que estaba durmiendo el sueño de lo justo. La cantidad de expedientes, Abel, entra en un cuarto completo. Cambiar a un fiscal significa que el nuevo fiscal tiene que tomarse medio año solamente en leer el expediente. O sea, la actual fiscal Patricia Benavides Vargas ha venido a proteger a las mafias, ha venido a desactivar investigaciones emblemáticas, o sea, no mereció nunca ser fiscal de la nación, lo que quiere decir que César y Nostroza Pariachi y los hermanitos que están aquí metidos en el Poder Judicial, entre alanistas y fujimoristas del Ministerio Público y Poder Judicial, están haciendo todo lo posible para sacar a este presidente, poner otro presidente que permita que todas las mafias sigan felices y contentas, ¿no es cierto?, trabajando con impunidad, ¿no? Ahora, bueno, en términos concretos, Jaime, creo que ya lo ha señalado, pero sería interesante decirlo con claridad. Esto significaría que el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ha sido capturado por la mafia y la corrupción. Sí, evidentemente. Revisemos las noticias, cojamos Google, nada más, y revisemos las noticias donde no uno, sino varios jefes de bandas criminales declararon que le pagaban cupos al fiscal de la Nación, Peláez Bardales, el compañero Tuco Peláez. No solamente a él, también a Carlos Ramos Heredia, que también fue fiscal de la Nación, familiar de Nadine Heredia. Entonces, igual caso, por ahí va Nelly Calderón Navarro. Ni qué decir de los muñecos, de los títeres, de los fiscales de papel que tuvo Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. O sea, el Ministerio Público hace mucho tiempo que ha sido tomado por las mafias. Solamente un dato adicional de muchísimo. Los expresidentes de la Corte Superior de Justicia, el señor César Vega Vega, que ya falleció, y el otro señor Romero Díaz, cuando fueron presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, ellos han reconocido que metieron más de 250 a 300 jueces. Ahí está en Google, búsquenlo ustedes. No solamente metieron más de 250 jueces apestas al Poder Judicial, cada uno, estamos hablando de 500, más lo que Alan metió, por lo menos hay más de 1000 jueces alanistas, sino que además embutieron el Ministerio Público de igual o mayor cantidad porque era más fácil hacerlo. Entonces hay un ejército, hay legiones de fiscales mafiosos, ¿no es cierto?, que están metidos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial también. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una asamblea constituyente para cambiar esto. Por eso es que se oponen y buscan a toda costa que no exista, no se lleve a cabo una asamblea constituyente, porque saben que van a perder muchos privilegios y gollerías todos estos sinvergüenzas que están ahí haciéndole daño al país, mi estimado Abel. Jaime, claro, ya las cosas están poniéndose en evidencia así por sí solo. Oiga, creo que no hay peor ciego de aquel que no quiera ver lo que está ocurriendo en el país en estos momentos, pero Pedro Castillo tuvo la oportunidad, quiero decir, y nosotros de alguna manera hemos emitido una opinión también en relación a esto, el 28 de julio, en el mensaje de la Nación. Por lo menos
cierto sector o un grueso sector de la población peruana esperaba de que Pedro Castillo ya se pronuncie, anuncie, no sé, la Asamblea Constituyente, anuncie el cambio, anuncie la reestructuración o el cierre del Congreso, qué sé yo. O sea, esperaban eso. Sin embargo, el discurso de Pedro Castillo ha sido de repente un tanto conciliador, porque incluso refería, todos ya le hemos puesto la mejilla, ahora ya no le vamos a poner la mejilla, le vamos a extender la mano. No sé si haya sido un mensaje subliminal, pero ahí está. Nosotros decíamos al final, si Pedro Castillo continúa en esa línea de conciliador, de aguantar, oiga, tantas cosas que han ocurrido durante este año, situaciones incluso ridículas, con tal de derrocarlo, sacarlo del cargo, lo siguiente. Es difícil que vaya a permanecer, es difícil que vaya a durar su gobierno así en estas condiciones. Recientemente se acaba de pronunciar, por ejemplo, desde el Congreso, luego de lo que sucedió ayer, Carlos Anderson, congresista, decía, lo que pasa es que ya sus días están contados, ¿no? De Pedro Castillo, porque ya ahora ya están dando muestras de desesperación, que bueno, la corrupción ya va a caer, así que está contado los días de Pedro Castillo. Y, para variar, salió también, nada menos que la ilustre periodista, entre comillas, Rosana Cuevas, de Panamericana, señalando de que lo que ya está acercado ya Pedro Castillo, ya está acercado. Entonces, esto me da la impresión de que toda la componente, evidentemente, allí, al margen de las investigaciones y todo lo que se tenga que dar por aquellos que están viendo, que probablemente estén comprometidos en actos irregulares, los familiares de Pedro Castillo, pero creo que ya estarían, digamos, diciendo, ya, la cuenta regresiva, ya, ¿cuánto cae? Me parece en eso. ¿Por qué Pedro Castillo aguanta tanto? ¿Qué cosa que está esperando? ¿A qué se debe la tolerancia, yo diría, casi extrema? No sé cómo lo ves ahí, Castillo, pero creo que ya estamos llegando al clima de toda una crisis que se viene presentando en el gobierno, ¿no? Sí, buena pregunta. Es lo que tú has mencionado en este momento, por la forma, la direccionalidad de tu buena pregunta, refleja el estado de ánimo del país. Y eso es bueno, porque ya hay una convicción. Si el Perú tenía dudas en el primer año de Pedro Castillo, pues ahora no. Lo que el Perú tiene es certeza y ya ansía que cierre el Congreso de la República. Eso se llaman las condiciones subjetivas, ¿no? En psicología colectiva. Entonces, Pedro Castillo en el primer año fue un periodo, un vía crucis de aprendizaje, ¿no? Él estaba sometido a Perú Libre, ¿recuerdas? Estaba sometido a Vladimir Cerrón, venía del partido de Vladimir Cerrón, y Vladimir Cerrón le mandó unos impresentables, unos chutos, le mandó unos joyones de ministro del Interior, y el presidente Castillo se tragó el sapo, ¿no es cierto? Y buscó estabilidad, más que todo buscaba estabilidad, buscaba que el país no se hunda. Entonces tuvo que soportar el embate no solamente de Vladimir Cerrón y sus forajas, ¿no es cierto?, sino que también soportar la embestida brutal de la prensa, de la big prensa, de la prensa grande desde el día 1 y de la derecha parlamentaria. Carlos Anderson es un don nadie, es un pitufo al cual le han puesto un micrófono grandazo. El micrófono es más grande que él. Anderson viene de un partido de corruptos. Él le lustraba los zapatos a Pepe Luna. Carlos Anderson no tiene ninguna moral para hablar y criticar al presidente. Es otro sinvergüenza más, como Wilmar Helera, que criticaba al presidente y resulta que es un delincuente de marca mayor. Ya está probado. Y Rosana Cuevas ya no es periodista, pues hace tiempo que esta mujer está integrada, ¿no es cierto?, a los grupos mafiosos. Entonces, lo que ha hecho el presidente de la República es lograr estabilidad, sacarse de encima en el primer año a Cerrón, logró dividir el Congreso de la República. Fue una labor de inteligencia y de
astucia de Pedro Castillo, logró trancar el Congreso. Ahora ya no pueden vacarlo porque no tienen los 87 votos. Entonces la derecha ya para este segundo año está enloquecida. Entonces, ¿qué hizo la Vladimiro Montesino y todos los cerebros siniestros de la derecha? Buscar el ejército de mafiosos del Poder Judicial y del Ministerio Público y engancharlos a la prensa grande y trabajar con el furgón de cola, ya ahora sí, del Congreso y atacar al presidente de la República generando shows mediáticos. Pero Castillo está seguro de lo que está haciendo. Tiene... ¿Aló? Sí, adelante. Sí, entonces, sus abogados, Benji Espinosa y Eduardo Pachas, están haciendo de ministros sin cartera. Están trabajando 25 horas con el presidente de la República, ¿no es cierto? Son prácticamente, en la práctica, son viceministros de justicia. Y Aníbal Torres Vázquez, que es el cerebro jurídico también del presidente de la República. Ellos están seguros de que la prensa grande, por más que alce el volumen del parlante, porque eso es lo que vemos, prendemos la radio, la televisión, y vemos ahí un megáfono puesto a pitufos, a enanitos, son enanitos que gritan y los ponen todos los días y la gente se confunde. Pero en realidad el presidente de la República sabe que el Congreso está trancado, no va a poder vacarlo nunca a Castillo. Entonces ahora lo que el presidente de la República me parece que está haciendo, Abel, es preparar las fichas y los cuadros para meterle el zapatazo al Congreso y a la prensa grande. Necesita, Abel, ojo, así como ha logrado generar alumnos aplicados en el Poder Ejecutivo. Recuerda a esos ministros que entraron en contra de Castillo. Uno de ellos, por ejemplo, Salas, despotricaba de Castillo. Ahora es su escudero mayor. Mira a Chero, mira a Roberto Sánchez, mira a Carrasco, mira a Betsy Chávez. Ya Castillo ha formado una escuela, unos leales de Huamantanga a su lado. Me parece que Castillo quiere cerrar el círculo con las Fuerzas Armadas. Me parece que está haciendo una labor de zapa ahí, como la carachupa, ¿no? Ese animal de selvático, como la carachupa está trabajando para también tener leales en las fuerzas policiales y en las Fuerzas Armadas, porque darle el zarpazo al Congreso no es una cuestión menor. Y darle el zarpazo a la prensa grande tampoco es moco de pavo. Entonces me parece que el presidente está trabajando a ritmo de campesino y ya dijo que no va a poner la otra mejilla y ya dijo que va a responder. Y ya empezó el día de ayer. Se puso la banda presidencial y salió a responder. Entonces me parece que en estas semanas, en estos meses que vienen, la cosa se va a poner muy bonita. Porque Castillo sabe que la salvación de su gobierno y la salvación del Perú pasa por la Asamblea Constituyente. Eso lo tiene claro el presidente de la República. Entonces, le ha pedido más tiempo a su paisano, el excelente superpremier Aníbal Torres, para poder armando, juntos los dos, tienen que ir armando cómo va a ser la trampa para traerse abajo el Congreso, porque ya dijo Benji Espinosa, el abogado de Castillo, se fue de lengua y dijo que ellos están aplicando las tácticas del gran arte de la guerra de Sun Tzu. Entonces ya están trabajando ese tema y ya las condiciones subjetivas también están. El pueblo ya se cansó de este Congreso, mi estimada Abel. Eso es lo que puedo adelantarte. Claro, ahora, pero ¿qué se hace con esta fiscalía? ¿Qué se hace con esta fiscalía que ya se metió a Palacio? Buena pregunta. ¿Cómo trancamos a la fiscalía? El abogado Benji Espinosa ya planteó, ya dedujo tutela de derecho. Lo ha presentado ante el Poder Judicial, donde el Poder Judicial está diciendo, oiga señor, ¿qué le pasa? Esa fiscal está loca, ¿no? Esa fiscal está loca, señor. La Constitución política dice que no se puede molestar al presidente de la República y solamente se le acusará después del término de su mandato. Y lo está investigando, o sea, se está quejando y lo está presentando al Poder Judicial para poder ahorcar al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque el Poder Judicial sabe
que si saca una decisión en contra de Castillo, el abogado se va a ir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, si también resuelve en contra de Castillo, se va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, se va ganando tiempo, trancando al Ministerio Público y trancando también al Poder Judicial, como ya se trancó al Congreso de la República. En ese lapso se le puede quitar la licencia a los canales de televisión. ¡Ojo! Y pueden venir las inversiones en publicidad de gobierno para las regiones, como ya lo prometió el presidente de la República. Entonces, en este segundo año va a haber mucho pleito, va a haber bronca, va a haber quilombo, va a haber combo, patada y puñete. Lo que estoy seguro es que el presidente está escogiendo a las personas, está escogiendo a los 13 de la isla del Gallo. Lo que está haciendo Pedro Castillo es como Francisco Pizarro, trazar la línea y decir, me voy para Perú, ¿y quiénes me siguen? Y lo siguieron 13 leales, ¿no es cierto? Entonces me parece que ese es el trabajo de Pedro Castillo, porque este Ministerio Público, oiga usted, ya no da más, tampoco ese Poder Judicial, hay que ir a una reforma profunda, y eso implica una asamblea constituyente, pues, más rápido, ¿no? Pero las mafias no van a querer eso, y a ese es el pleito ahorita, mi estimado Abel. Creo que ha sido clarísimo tu análisis para que la colectividad en la provincia de Satipo, que no lo ve en la televisión, que no lo escuche en la radio de Lima, que no lo ve en los periódicos de Lima, pero sí lo tenemos aquí en Antena 1. Gracias a Jaime Castillo. Jaime, agradecerte por aceptarnos siempre muy cordialmente a poder concedernos la entrevista, y creo que sí, continuamos en este tema analizando, veremos qué pasa más adelante, estaremos con el escenario siempre abierto para escucharte, Jaime. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. No, al contrario, un placer y un honor, mi estimado Abel, comunicarme al noble pueblo de Satipo, y qué bien que tenga un periodista de tu calidad, de tu inteligencia, de tu nervio. Entonces, eso demuestra mucho de la bella Satipo. Hasta un próximo momento, Abel, y siempre dispuesto pues a conversar contigo. Buenos días. Gracias, Jaime. Un abrazo a la distancia. Buen día.